Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto de volvernos a ver a través de este medio digital. Y le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy nos ha conservado la vida y la salud. Sí es cierto que ya los extraño y extraño pues congregarnos, pero aún no se ha podido todavía, ¿sí? Por una cosa, por otra, por el semáforo principalmente, y luego pues por mi salud, pero le doy gracias a Dios que pues aquí estamos de pie todavía y con gusto les quiero compartir el día de hoy lo que Dios me ha dado. Y quiero ir pues directo, ¿sí? La plática se titula Protección y seguridad en la vida. Protección y seguridad en la vida. Y bueno, como todos sabemos, espero que no te hayas perdido cuando menos durante un mes las predicaciones que nuestro hermano Sam nos ha estado compartiendo. Y durante los 5 últimos domingos hemos recibido una serie de enseñanzas que hoy te las quiero compartir. Bueno, no todas, de manera práctica. De manera práctica, no solamente que quede en información, todo esto también ya lo vimos, ¿sí? Que debe de trascender la información. Si no me voy a meter en tantos detalles, pues debe de ser de manera práctica la enseñanza, porque la enseñanza de la palabra es para vivirla, para practicarla y con un propósito, entre otros, para madurar, ¿sí? Si tú no puedes madurar recibiendo enseñanza, algo no está bien, pero la enseñanza, practicándola en nuestra vida, es para madurar, para ser mejores cada día. Y bueno, allí en el Salmo 91, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú escuchaste las pláticas, empezando con la primera, pues esta fue la base que tomó nuestro hermano Samson, ¿sí? En Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es lo que se puede aprovechar de una manera práctica? Todas estas enseñanzas fueron 4 de nuestro hermano Sam y una de Noemí, la última, que se titula De repente. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es habitar al abrigo del Altísimo? ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es estar junto a Él, junto a Dios. Así como la gallina junta a sus polluelos, o la huila, ¿no? Que junta a sus huilitos y están chiquitos y los junta, sí los deja salir, pero por lo regular siempre están debajo de sus alas. Y la gallina está al pendiente de que no se acerque el depredador, y si se acerca, pues está lista para hacerle frente. Y los pollitos están debajo de sus alas. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que están viendo los pollitos? Nada. Porque están debajo de las alas de la gallinita, ¿sí? Y ahí encuentran seguridad. Estar al abrigo del Altísimo es estar junto a Él, y más que junto a Él es estar debajo de su abrigo. ¿Y ahí qué es lo que recibimos? Seguridad, tranquilidad, ¿sí? Recibimos el consuelo de muchas cosas. En ese lugar estamos en completa y absoluta paz. Tenemos
un grado de seguridad de altísimo nivel, estar bajo el abrigo de el Altísimo. Y estar debajo en el abrigo del Altísimo no solamente es para estar acorrucaditos y ahí nada más. Estar al abrigo del Altísimo, así bajo su abrigo, también es recibir instrucción, recibir dirección para nuestra vida, enseñanza para nuestra vida. Ahí debajo, ahí en el abrigo del Altísimo, recibimos su palabra. Nos enseña a conocer lo que nos afecta. Ahí recibimos la instrucción. ¿Por qué? A lo mejor tú no te has dado cuenta o no lo has entendido, pero todos, de cuando en cuando, vamos al abrigo del Altísimo, como el pollito está debajo de las alas de mamá. Y cuando estamos ahí en el Altísimo, repito, pues no tenemos ningún problema. Ojalá y fuera la vida del cristiano así, ¿verdad? La vida del hijo y de las hijas de Dios, que fuera así, ahí metiditos bajo el abrigo de papá, del Altísimo, y sin hacer absolutamente nada. Pero no nada más es ahí. Miren, una y otra vez recorrimos el abrigo del Altísimo para recibir consuelo, para recibir enseñanza, para recibir la instrucción, etcétera, etcétera. Y una manera de estar bajo el abrigo del Altísimo es cuando nos congregamos. Ahorita no lo estamos haciendo, ¿sí? Pero cuando nos congregamos, ahí vamos al abrigo del Altísimo. Así como todos los pollitos se juntan, y ahí están unos de un lado y los otros del otro, hagan de cuenta, llegamos a la congregación y ahí estamos todos, al abrigo del Altísimo. ¿Y qué es lo que recibimos, entre otras cosas? Pues recibimos la palabra de Dios. Y ahí, bajo el abrigo del Altísimo, recibimos mucha enseñanza. Y quiero enfatizar en cuanto a lo que estuvimos recibiendo durante estos 5 domingos. De verdad, yo les digo con todo mi corazón, yo estoy asombrado, no me acabo todavía, las escucho una y otra vez y cada vez le entiendo algo diferente. Y sobre todo entiendo lo que es estar al abrigo del Altísimo. Hay quienes piensan que estar al abrigo del Altísimo es no hacer nada, que Dios lo haga todo. No, ahí estamos recibiendo el calor y les repito la enseñanza, etcétera, etcétera. Recibimos su palabra, esa enseñanza que nos enseña a conocer lo que nos afecta, pero también nos enseña a conocer lo que nos ayuda, lo que nos edifica, ¿sí? Y bueno, hay tantísima enseñanza que recibimos al abrigo del Altísimo, pero bueno, una de las enseñanzas que nos dio nuestro hermano Sam es ahí, estando cerca de Dios, en el abrigo del Altísimo, recibiendo la instrucción, nos enseña, por ejemplo, qué es el pecado. Y esto ya lo recibimos, ya lo escuchamos, pero si tú no has escuchado estas predicaciones, te voy a dar, al último, te voy a dar las fechas. Escúchalas, por favor, te las recomiendo, escúchalas. No le estoy haciendo propaganda a nuestro hermano Sam, porque ojalá yo hubiera sido de él, pero no, Dios le dio la palabra y él solamente obedeció a compartirnosla. Y es una palabra de verdad muy edificante. Ahí en el abrigo del Altísimo estamos recibiendo la instrucción, porque Dios no nos va a tener nada más ahí acurrucaditos, acariciándonos. Aprovecha el Señor el momento de que estamos ahí para decirnos: mira, hijo, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, debes de hacer esto, ten cuidado aquí, ten cuidado allá. Pero quiero enfatizar, por ejemplo, nos dice: no peques. Y no nada más nos dice no peques, nos explica qué es lo que pasa con el pecado, ¿sí? Y ahí aprendemos el pecado en toda su presentación y formas. Ahí nos dice pues los beneficios y los perjuicios de
pecar en todas sus formas. No vamos a entrar en detalle porque ya vimos que el pecado no tiene un nivel, un pecado más grande que el otro para Dios. El pecado es pecado de una manera sencilla. Y cuando se peca, ¿a quién ofendemos primero? Ofender, no perjudicar, ofender. Ofendemos primero a Dios. Y enseguidita ya nos estamos perjudicando. ¿Sí? Ahí aprendemos el pecado y sus consecuencias, a quién ofendemos y qué es lo que vamos a vivir como consecuencia de el pecado. ¿Sí? Y aquí es muy importante que vayas a esa enseñanza. Es la segunda enseñanza, el pecado. Ahí lo vas a ver de una manera más amplia. Si tú es la primera vez que te conectas, después de un mes o mes y medio, yo te recomiendo, ahí en la misma página donde te conectaste la última vez, ahí vas a encontrar esta serie que se titula Bajo el abrigo. ¿Qué es estar bajo el abrigo? Y ahí las vas a ir escuchando y lo vas a ir entendiendo de una manera más sencilla, porque esto es práctico. Bueno, el Señor, ¿qué es lo que nos dice? No debemos pecar porque hay consecuencias graves. Cuando nosotros pecamos, una de las personas de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, se contrista. ¿Tú te has puesto triste alguna vez? Bueno, pues el Espíritu Santo también se contrista cuando tú o yo o cualquiera de los que estamos escuchando y aún de los que no estamos escuchando, principalmente cristianos, el Espíritu Santo se pone triste. Y bueno, y hay consecuencias definitivamente, ¿no? Y bueno, y ya vimos qué es el pecado. Ya vimos qué es el pecado. Ahí en 1 de Juan 3, 4. Bueno, pues lo vamos a leer, pero tú ya lo tienes, ¿eh? Créemelo, que tú ya lo tienes. Dice así, ¿qué es el pecado? Miren, dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Y bueno, este es el significado del pecado de una manera sencilla pero contundente. ¿Qué es pecado? Es infringir o faltar a la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? Pues la enseñanza, la instrucción que nos ha dado, los mandamientos que nos ha dado. Y bueno, esto pues no queda ahí nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está violando el pacto, el acuerdo entre tú y Dios. Quiero decirte que cuando tú llegaste a Cristo, Cristo se comprometió contigo y te dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cristo se comprometió. Y tú también te comprometiste de alguna manera. ¿Cómo? Porque le has seguido, no sé por cuánto tiempo, por cuántos años, has seguido a Cristo. ¿Por qué? Porque te gusta su enseñanza, porque te gusta estar con Él, porque es lo que más te conviene, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ya es un compromiso, es un acuerdo, es un pacto. ¿Cuántas y cuántas veces a lo mejor tú le has prometido a Dios, Señor, ahora sí ya me voy a portar bien, ahora sí ya quiero cambiar, Señor, de aquí en adelante, ahora sí ya no voy a faltar a congregarme? O por ejemplo ahorita con este tiempo que estamos viviendo, Señor, ahora sí de verdad me voy a conectar a la hora. Ya no me voy a confiar de que, pues ahí se queda la predicación grabada. Pues yo la escucho más tarde. Yo te recomiendo, sé puntual para que la escuches fresquecita. Porque si tú dices, si no es trabajo y es otra cosa que realmente no tiene más valor que congregarte de una manera virtual, yo te recomiendo, escúchala.
¿Por qué? Porque si la escuchas después no es malo, pero a lo mejor solamente tú lo sabes. A lo mejor es como que pues tengo que ir al templo, tengo que ir a la congregación, pues tengo que escuchar y poner ahí un comentario para que vean que sí la escuché, para que vean que sí estuve. Eso no es así. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya estamos faltando al pacto que hicimos con Cristo. Y es más, Cristo hizo el pacto desde antes que tú nacieras. Y cuando tú conoces a Cristo, entonces aceptas el pacto. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué es el pecado? Es la violación a la ley de Dios. Estamos violando el pecado. Estamos violando el acuerdo que tuvimos entre Dios y nosotros. Pero ya somos cristianos, ya llevamos un tiempo de cristianos. Y conforme vamos aprendiendo más de la palabra, probablemente vamos viendo que hay algunas cosas que no nos gustan. Probablemente estamos viendo algunos mandamientos, algunas instrucciones que no nos gustan, pero ya estamos adentro, ¿sí? Ya Cristo dio su vida por ti, tú ya le creíste, ya lo aceptaste en tu corazón, Cristo te está ayudando, Cristo te está protegiendo, ¿sí? Y ahí está el acuerdo. Pero hay algunas cosas que no nos gustan, o de otra manera, pues las interpretamos de acuerdo a como nos conviene. Y ya estamos llevando la vida cristiana así como que sí y como que no. Es más, hasta nos enojamos. Y una manera de enojarnos con la palabra, ¿cómo es? Ay, te dice tu esposa, ándale, ya es tarde y hoy pues tenemos que congregarnos. Ay, yo no sé cómo es que me metí contigo ahí en eso, o al revés. Déjame descansar, quiero quedarme. ¿Será malo que te quedes un día o un domingo según nos estemos congregando? ¿Será malo? No, no es malo. Lo malo es que nos empezamos a acostumbrar. Pero vamos a la raíz del asunto. ¿Por qué quieres quedarte? Porque estás fastidiado o fastidiada, como madre, como padre, como hijo, como esposo, como esposa. Estás fastidiado de que, pues, toda la vida hay que estar en la congregación. Y hay cosas que no te gustan, y luego a lo mejor ya tienes esos pensamientos de que, no, y si predica Daniel o Samson, no voy a perder mi tiempo, ni les entiendo. Y bueno, esto es no estar de acuerdo con la enseñanza que Dios nos da. Estar bajo el abrigo nos enseña a no molestarnos contra la instrucción, a no molestarnos contra la enseñanza, contra la palabra de Dios. Nos enseña que recibamos de Dios y que no nos rebelemos contra su enseñanza, que no nos rebelemos contra su palabra. Bueno, y viene aquí la tercera enseñanza que te recomiendo que la veas. Es cuando estamos molestos con la palabra, cuando no nos gusta algo, cuando decimos, es que no puedo vivir mi vida, eso es dar coces contra el aguijón. Y ya nuestro hermano Sam nos las explicó. Así rapidísimo. Es una vara larga, como de 2,5, 3 metros, y en la punta, valga la expresión, tiene punta. Y cuando el animalito se está yendo por otro lado, le dan un piquetito y ya se endereza, él solito, porque él sabe por dónde es el camino. ¿Sí? Y bueno, el animalito recibió instrucción, ¿sí? Y lo aprendió muy lento, sí, porque es un animalito, pero recibió la instrucción. Él sabe por dónde ir. Es más, bueno, yo antes que iba a las sierras, cargaban al burrito y nomás lo encaminaban en la vereda
que debería de ser, que debería de llegar, no sé, a X lugar, ya cargadito, ándele. Le daban su palmadita en la pierna y ahí se iba el burrito bien contento. Y yo les decía, oye hermano, y si se va por otro lado, dice, no, ya se sabe el camino, ya se lo hemos enseñado. Ese burrito ya no necesitaba que alguien llevara el aguijón para estarle alineando en el camino. Esto yo lo vi, ahora sí que yo lo viví y yo lo vi. Y yo decía, órale, ¿por qué nosotros, si sabemos el camino, por qué de repente nos salimos? Y el animalito bien fiel llegaba al lugar donde tenía que llegar, lo descargaban y lo regresaban ya de vacío, sin carga. Y yo le decía al hermano, ¿y cuánto se tarda en ir y venir? Pues como unas 2 horas, dice, 2 horas y media. Iba y venía el animalito. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo no estamos de acuerdo con la enseñanza, con la instrucción, sobre todo para llevarla a la práctica, que eso es importantísimo, porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos tener mucha información, pero si no la estamos llevando a la práctica como debe de ser y conforme lo dice la Biblia, ¿sabes qué? Nos estamos rebelando contra la enseñanza, estamos dando cosas contra el aguijón. Mira, vamos rapidísimo, ahí Hechos 9. Hechos 9:5 dice, así quiero compartirte esto que es bien importante porque muchas veces lo leemos y ¡ay, qué padre! Y siempre comentamos de Pablo y demás. Dice, y él dijo, o sea, Pablo, o era Saulo en aquel entonces, y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Hizo una pregunta. ¿Por qué? Porque más antes el Señor Cristo lo había tirado del caballo y cayó en tierra Pablo. Y entonces Pablo entendió que era algo extraño. Y entonces pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí está la enseñanza. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo quiero decirte que Pablo ya había pasado mucho tiempo al abrigo del Altísimo, aprendiendo. Pablo recibió la instrucción, recibió enseñanza precisa y concisa. Además, Pablo era un hombre muy celoso de los mandamientos de Dios. Y entre todo lo que él aprendió también que vendría el Mesías. Aprendió que vendría el Mesías y bueno, nos meteríamos en otra enseñanza. Ahí Pablo aprendió que vendría el Mesías. Pero ¿qué crees? Cuando Pablo se le presentó la oportunidad de poder vivir al máximo lo que había aprendido, pero así en todo su esplendor, tuvo la oportunidad de poder llevar a cabo la instrucción que ya había recibido. Y Pablo no era cualquier persona, era un hombre muy letrado. Y cuando tuvo esa oportunidad, ¿qué crees? Que lo que él había aprendido no le gustó, porque Pablo no ignoraba que vendría el Mesías, o sea, Cristo. Y Cristo ya vino y todo lo que hizo en su tiempo, ¿sí? Y Pablo no le gustó, simple y sencillamente le molestó. Y sabemos que Pablo perseguía a los cristianos. Cuando en la Biblia que había en aquel entonces quedaba muy claro que vendría el Mesías y dio santiseña del asunto y demás, pues no, a Pablo no le gustó, se rebela contra la palabra y le empieza a dar cosas. Yo creo que el Espíritu Santo le decía a Pablo, mira, Él es Cristo, Él es el Redentor, tienes que seguirlo. Y Pablo lo veía, ¿qué lo voy a seguir? No, que cuando alguien dice, yo no voy a hacer esto, le está dando patadas a la enseñanza. O sea, está dando cosas al aguijón. Y bueno, vas a entender lo que es el aguijón cuando tú escuches esta tercera enseñanza que nos dio nuestro hermano Sam. Y Pablo
agarra y le empieza a dar patadas. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué no leíste? ¿Qué no sabes? ¿No te dieron la instrucción de que yo vendría? ¿Por qué persigues a los míos? Que también son tus hermanos, pero pues tú no quieres. ¿Por qué los persigues? ¿Por qué los matas? ¿Por qué? Si se lo haces a ellos, me lo estás haciendo a mí. ¿Por qué me persigues? Sí, estaba persiguiendo a los cristianos, pero estaba persiguiendo a la vez a Cristo, porque la Biblia dice, Cristo dijo que si tú le das de tomar un vaso de agua a una persona, dice, no se lo estás dando a él, sino me lo das a mí. En fin, es otra enseñanza. Bueno, aquí el asunto es, ¿qué es lo que no te gusta de la instrucción que has recibido? Y mira que esta instrucción la recibimos, siempre la hemos recibido al abrigo del Altísimo, porque nadie te obliga a ir a la congregación. Nadie te obligó a ser cristiano. Te compartieron y tú dijiste, me meto al abrigo del Altísimo, quiero estar ahí. Y mira que es bien padre, es bien bonito estar ahí. ¿Sí? Pero ahí recibiste la instrucción. Ahora, si tú no estás de acuerdo, no te rebeles contra la enseñanza. Mira lo que le pasó a Pablo. A Pablo, pues Cristo mismo lo tumbó del caballo. Y dice que Pablo, temeroso y temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántas veces el Señor te ha tumbado de tus ideas, de tus pensamientos, de tus propias conclusiones cuando lees la Biblia, cuando recibes la instrucción? ¿Cuántas veces te ha tumbado de tu yo, de tu ego? Y bueno, cuando se levantó Pablo, no creas que se levantó como antes que se cayera. Quedó ciego. Y se le dio instrucción. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Que yo haga? Y el Señor, Cristo, le dio instrucciones. Le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, ¿sabes qué? Vas a ir con el pastor, vas a ir con los maestros de la ley, y ahí se te va a decir, vas a ir con los apóstoles y ahí se te va a dar la instrucción. Imagínate Pablo, cómo tuvo que haber caído y cómo es que Pablo iba a recibir instrucciones de Pedro, de Juan, de Andrés. Eran unas personas que pues no eran letradas, y Pablo, pues, un cuate, era políglota en aquel entonces, imagínate. Pero Cristo le dijo, levántate. Se levantó, ahora vete a la calle, ahí, y ahí se te va a dar instrucción. Y bueno, tú puedes leer la historia. Y Pablo recibió la instrucción. Y conforme recibía la instrucción, aceptó a Cristo en su corazón. O sea, en otras palabras, la enseñanza, la instrucción que él recibió, ahí se dio cuenta que él en su interpretación estaba mal. ¿Sí me explico? Entonces, ahí, ahora sí que va Pablo caminando y de repente, ¡pras!, que cae. Puedes leer la historia. Puedes leer ahí la historia. Y bueno, aquí el punto es, ¿cuántas y cuántas veces te has rebelado contra la palabra o le has estado dando cosas al aguijón? Cuando tú o yo criticamos a algún cristiano, principalmente se critican mucho a los predicadores, a los pastores. Cuando tú y yo como cristiano estamos criticando a este tipo de hermanos, le estamos dando de cosas al aguijón. Ya nos decía nuestro hermano Sam, abrió su corazón y dijo, es que yo andaba ahí que no lo está interpretando bien, eso no lo dice la Biblia, y que esto y que lo otro. ¿Cuántas patadas se llevó? Y cuántas patadas dio y cuántos piquetes se llevó. Porque eso trae problemas. ¿Sí? Eso es dar cosas contra el aguijón cuando tú estás criticando a las personas, principalmente entre nosotros como los cristianos. Y bueno,
Yo te invito a que hagamos una reflexión. Cuando estamos enojados por ir a la congregación, bueno, ya aquí en mis apuntes puse, por ejemplo, decimos, ya estoy harta de que toda la vida, que esto, que aquello, que la congregación, y que allá, y que acá, Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y no puedo vivir mi vida como yo quiero. ¿Sabes qué? Que tu vida le pertenece a Cristo, porque tú se la entregaste. No vino a quitártela. Tú se la entregaste el día que recibiste a Cristo en tu corazón. Si te has de acordar, cuando hiciste la oración, algo así como que, Señor, te reconozco como mi Señor, el Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. ¿Sí? Me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Bueno, tú aceptaste a Cristo, ¿sí? Y ahora, pues tú quieres vivir tu vida. ¿Quieres vivir tu vida en plenitud? Lee la Biblia. Aquí está la instrucción. ¿Cuántas veces has acudido al Padre a darle tu queja, a exponerle tu situación? Y eso es cuando te metes al abrigo. Ahí estamos dándole y diciéndole al Señor. Pablo, bueno, pues Pablo o Saulo estuvo habitando bajo el abrigo de Dios, o sea, es decir, recibiendo enseñanza e instrucción. Pero ¿sabes qué? No solamente quedamos ahí. Pablo recibió la enseñanza, la instrucción por no sé cuánto tiempo, ¿sí? Y Pablo tuvo que salir a vivir, a poner a la práctica lo que aprendió, a vivir, a poner en práctica lo que él aprendió, pero se rebeló contra ella. No en su totalidad, pero lo más importante, que era pues ser perdonados por Dios para poder recibir a Cristo en nuestro corazón y la vida eterna. Espero que tú no te encuentres en esa situación, ¿sí? Porque hay mucha gente que cada día le da cosas al aguijón. ¿Cuántas y cuántas personas que reciben a Cristo se están congregando, sirven a Cristo? Bueno, pastores que de repente le dan un patadón o una cosa al aguijón y aunque les duela, se van por otro lado. Pierden el rumbo, se van por otro lado. Después de haber recibido la enseñanza, después de haber recibido la instrucción, agarran y se van por otro lado. ¿Sabes? Que no te vaya a suceder esto a ti. Y si alguna vez ya te sucedió y ya regresaste al abrigo del Altísimo, bueno, ten cuidado de no volver a caer. Pero quiero decirte que cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo, también aprendemos muchas cosas más. No solamente estamos calientitos aquí, estar bajo el abrigo nos enseña a que no debemos pecar, ya nos enseñaron lo que es el pecado, a que no debemos de rebelarnos contra la palabra. ¿Por qué? Porque nos va a ir mal, ¿sí? A no dar cosas contra el aguijón. Pero también seguimos aprendiendo más cosas cuando estamos bajo el abrigo del Señor. Y mucha atención, aprendemos bajo el abrigo del Altísimo cosas que otros no saben, y no saben porque no quieren. Y ahí bajo el abrigo del Altísimo aprendemos muchas cosas. Y te voy a leer un versículo que está en Jeremías 33, versículo 3. Te lo sabes de memoria, pero cuidado con que presumamos que nos sabemos de memoria los versículos y no los llevamos a la práctica. Dice, clama a mí y yo te responderé. Por lo regular, cuando vamos al abrigo del Altísimo, vamos a clamarle, a exponerle nuestras quejas, nuestras situaciones adversas a nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, clama a mí y yo te responderé. Mucha atención. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
O sea que estar bajo el abrigo del Altísimo es importantísimo, estar ahí. Claro que no vamos a permanecer ahí, pero ahorita lo vemos. Es importantísimo estar ahí, porque primero le doy mi queja y Él me responde. Le expreso mi duda y Él me responde. ¿Sí? Y no solamente me responde y me dice, bueno, ya te contesté, ya te ayudé, ya vete. No, espérate tantito, porque te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces y muchos no conocen. Se saben la Biblia, se saben los textos, tienen mucha enseñanza, pero ya nos enseñaban la palabra revelada. Ahí vas a recibir la enseñanza, ahí se te van a aclarar las dudas, vas a poder entender de una manera pues más a fondo. Dice, cuando oramos o clamamos a Dios, nos metemos bajo su abrigo. Y Dios nos habla, pero también nos enseña. Entre muchas cosas más que nos enseña, mira, yo te recomiendo, después de escuchar nuevamente las predicaciones, métete al abrigo del Altísimo. Ahí vas a aprender cómo vivir, valga la expresión, tu diario vivir. Y entre muchas cosas que aprendemos, ¿sí? Cosas del secreto, mira, y muchas veces dice uno, es el secreto, sí, ya me lo sé. Y si no lo llevas a la práctica, ¿qué pasó? Bajo su abrigo nos habla y nos da enseñanza, nos enseña muchas cosas. Y aquí vemos la cuarta enseñanza, que es el secreto de la maldad. El secreto de la maldad. Híjole, métete a escuchar estas predicaciones. No, pues si tú quieres llamarle recalentado, pues llámale recalentado. Pero ¿sabes qué? Nunca te va a saber igual. Hay muchos recalentados que saben muy ricos, pero si vuelves a recalentar, pues ya como que se te sala por tanto estarlo calentando. La palabra tiene la sal necesaria y la puedes estar escuchando una y otra y otra y otra vez y siempre vas a encontrar algo diferente, porque estando bajo el abrigo del Altísimo recibimos enseñanza y muchas cosas que no conocemos. El secreto de la maldad también aprendemos aquí, o sea, la raíz de todo pecado. ¿Y cuál es el secreto? Es algo de verdad bien sencillo, pero contundente, para que los hijos de Dios podamos levantar nuestro rostro, podamos vivir de una manera pues digna como hijos de Dios aquí en la tierra y podamos entrar mucha atención al reino de los cielos. Y aquí está, mira, aquí está el secreto. ¿Sí? ¿Y cuál es el secreto de la maldad? Híjole, es la desobediencia a la autoridad. Quien te da la enseñanza es Dios a través de alguien. Bueno, Dios es autoridad. Te voy a poner un ejemplo. Dios le dio la instrucción a Sam de dar las enseñanzas. No solo estas y otras más, pero me refiero a esta serie porque yo estoy, la verdad, impactado. Le dijo, vas a dar esto y esto. Sí, Señor. Una autoridad le dio una orden. ¿Sí? El pastor es una autoridad. El maestro en la escuela es una autoridad. Tu jefe en tu trabajo es una autoridad. No se diga tu patrón, es una autoridad, etcétera, etcétera. Tú en la casa como varón eres una autoridad, pero también debes de estar bajo autoridad, que es la autoridad de Dios. ¿Sí? Y si Dios a ti como varón de la casa te da instrucciones de cómo vivir con tu esposa, primero cómo seas tú, cómo debes de vivir tú, cómo vivir y cómo tratar a la esposa, y cómo vivir y cómo tratar a los hijos, y tú llevas a cabo esa instrucción, pues mira, no te imaginas lo que te espera
de bendición. Pero si no lo llevas a cabo, bueno, estás dando cosas al aguijón, le estás dando patadas, estás pecando, ¿sí? O como dice por ahí alguien, ¿no? Que les dan de comer y luego pues no son agradecidos, no les des patadas al pesebre. ¿Sabes qué? Nos enseña el secreto de la maldad, que es la raíz de todo pecado, y es la desobediencia a la autoridad. Este es el secreto. Tú puedes decir, eso sí, ya me lo sabía. Yo quiero decirte que primero estamos desobedeciendo a la autoridad de Dios y después a otras autoridades. Si un policía de tránsito te para y tú te enojas y si puedes te das a la fuga, cuidado, porque por ahí ya entró la maldad que nos va a llevar al pecado. Y te alcanza y dices, bueno, pues total, ya me alcanzó. Pues ahí le voy a dar una mordida. Peor tantito. Este es el secreto tan sutil de la maldad. Se mete así como agua y se escurre como agua entre los dedos. Pero lo aprendido, mira, vivir bajo el abrigo, ya recibimos la instrucción, mucha atención, pero lo aprendido es necesario vivirlo, ponerlo a la práctica. Por ejemplo, cuando salimos a la calle o nuestro diario vivir, debemos de practicarlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a exponer, vamos a caminar bajo el sol candente del diario vivir. Y es necesario caminar bajo la sombra del Omnipotente. En el abrigo estamos ahí, no nos movemos. Ahí estamos calientitos, quietecitos, bien a gusto, recibiendo la enseñanza. Pero el Señor nos va a decir, a ver, ya te tuve aquí, ya te di enseñanza, ya te di instrucción, ya te di órdenes. Así es de que sale, ándale a caminar, pero no te vas a ir tú solo. No vas a llevar mi abrigo, pero vas a estar bajo mi sombra. Por eso dice, el que habita el abrigo del Altísimo vivirá, morará, caminará bajo la sombra del Omnipotente, que es el mismo. Híjole, ¿te das cuenta que no estamos solos? Cuando alguien por ahí vamos a escuchar dentro de no mucho tiempo, no sé cuánto, no mucho tiempo, nos van a estar ofreciendo paz y seguridad. Mucha gente y muchos cristianos la van a estar buscando. Cuando aquí, Salmos 91:1, aquí está la paz y la seguridad. Bajo su abrigo recibiendo la instrucción y caminando bajo el sol candente de la vida, estamos caminando bajo la sombra del Omnipotente. Cuando acudimos al abrigo del Altísimo, repito, hay muchas cosas. Y ya después de haber estado bajo el abrigo del Altísimo, salimos a continuar la vida que Dios nos ha brindado bajo su sombra. Ahí en el abrigo y en la sombra del Señor hay muchas cosas que vivir. Atención, hay muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Yo cuando estaba enfermo de esta cosa del COVID, yo le dije, Señor, sorprende al doctor, por favor. Sorpréndelo. Que esa sea la señal de que, pues, tú estás conmigo ahorita. Pues, yo estoy bajo tu abrigo, eso creo, pero no sé por qué estoy sufriendo esto. Cuando llegó el doctor ese día, me checa y me dice, oiga, usted tiene muy buena genética. Pero a ver, y me vuelve a checar y me ve y toda la cosa. Dice, me sorprende, dice, porque usted iba para empeorar y probablemente usted era candidato para morir. Por mi edad, por lo del corazón,
por lo del azúcar y demás cosas. Y el doctor así literalmente dijo, me sorprende. Hay muchas sorpresas cuando estamos debajo del Altísimo, debajo de la sombra del Altísimo, debajo del abrigo del Altísimo, debajo de la sombra del Omnipotente. ¿Quieres vivir cosas sobrenaturales? ¿Cuánto tiempo llevas con tu dolor? ¿Cuánto tiempo llevas con tu problema, con tu enfermedad? ¿Cuánto tiempo llevas con tus dudas? Si tú te metes al abrigo del Altísimo y caminas en tu diario vivir, valga la expresión, bajo la sombra del Omnipotente, sin salirte, mucha atención, entonces seguramente vas a vivir muchas cosas y tú lo vas a decir, híjole, oye, es que ya tenía yo tiempo así, pero ahora que ya decidí, pues, caminar en más orden con Dios, estar bajo su sombra, estar bajo su abrigo. Oye, de repente, esta es la quinta enseñanza, de repente yo sentí que algo salía y de repente se me quitó el dolor que hace no sé cuánto tiempo traía. Y de repente estaba yo leyendo la Biblia y de repente la entendí diferente. Estaba yo leyendo el Salmo 23, que me lo sé de memoria, y de repente, caray, a ver, ¿cómo está esto? Y lo estás leyendo y empiezas a entender cosas diferentes. Del mismo Salmo que te sabes de memoria, que a lo mejor hasta la tienes por ahí en un cuadrito. De repente, ¿sabes qué? ¿Quieres ser sorprendido por Dios? Vive bajo su abrigo y bajo su sombra. De repente, me sanó, como me sucedió a mí. De repente vino Dios y hizo un milagro en tu vida, no sé. ¿Entendiste la palabra mejor? De repente me ascendieron, porque tu comportamiento como hijo de Dios es ejemplar, porque estás viviendo en el abrigo del Altísimo y estás viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la quinta enseñanza. Familia, yo te invito a que si te ha llamado la atención, si tú no lo habías escuchado y esto te ha llamado la atención, para que te quede un panorama más claro y se te quiten no sé cuantísimas dudas, yo te invito a que escuches las 5 predicaciones que tenemos en las plataformas para que lo escuches y lo entiendas mejor. Y quiero darte las fechas. Puedes buscar el 14 de febrero. Ese no se olvida, ¿verdad? El 14 de febrero fue la primera. Después, el 21 de febrero. Después, el 28 de febrero, la 3. Después, el 7 de marzo, la cuarta. Y después, la quinta, el 14 de marzo. O sea, de 14 de febrero a 14 de marzo. Sí, yo te sugiero, aparta un tiempo y ponte a escucharla. Si quieres escucharla todas, pues bueno, estaría bueno, pero mejor escucha una, medítala. La segunda, la meditas. La tercera, la meditas. Pero, pues, concretando la plática, es importante vivir bajo el abrigo del Altísimo y caminar bajo la sombra del Omnipotente, porque ahí Dios te va a estar sorprendiendo una y otra vez. Y todo ese tipo de sorpresas, todos esos de repentes que lo vas a escuchar en la predicación, en la quinta, todos esos de repentes nos van encaminando, mucha atención, nos van encaminando a la vida eterna, porque tú ya no te vas a querer salir de ahí, porque ese nivel de vida es el que tú y yo necesitamos. Y si te gusta ese nivel de vida, mira, vas a ser la persona más feliz sobre la faz de la tierra, con la seguridad de que cuando tú dejes esta tierra, vas a pasar a la vida
eterna. Porque no solamente el Señor nos quiere tener aquí en el abrigo y luego nos manda a caminar y nos va a poner la sombrita y todo. No solamente venimos a esta tierra para sufrir y para gozar. Venimos a esta tierra porque es un tiempecito, porque el propósito de Dios para tu vida y mi vida es la vida eterna. De manera que, pues te dejo esta plática en tus oídos, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, ¿sí? Ora al Señor para que te dé más deseo de buscarle, ¿sí? Pero te recomiendo, regrésate un poquito al 14 de febrero y terminas en el 14 de marzo. 5 enseñanzas que van a reforzar tu vida. Y te aseguro que si tú lo crees, lo llevas a la práctica, tu vida nunca será igual. Nunca será igual, te lo aseguro. Pues es todo por hoy. Y agradecemos sus diezmos, sus ofrendas. Aparecen aquí los datos. Aquí abajito aparecen los datos. Y bueno, también los invitamos los de martes a sábado, la oración de altares que transmite Ministerios Visión Internacional, que es nuestra cobertura, y nosotros retransmitimos en vivo ese altar de oración. Es de 7 a 8 de la mañana, de martes a sábado. Y también, como congregación, nos juntamos los martes a las 8 para orar, para exponer nuestras necesidades como congregación, pero igual tú te puedes meter, ahí está, ahí abajito aparece toda la información para que tú puedas entrar a la oración, ¿sí? Y bueno, si tienes alguna duda, si tú te interesa vivir un poco más tranquilo o mucho más tranquilo, y te interesan estas pláticas y tienes alguna duda, por ahí debe de aparecer un teléfono. O manda un WhatsApp. No, el otro, el verde, se me fue el nombre. Sí, un WhatsApp. Manda un WhatsApp y ahí en los comentarios lo vamos a leer porque vamos a entender que tienes una duda, etcétera. Y entonces ya alguien de la congregación se va a comunicar contigo y tu duda será aclarada. Tu orientación la tienes segura, ¿sí? Entonces, pues es todo. Que Dios les bendiga. Dirán, ¿y por qué no termina en una oración? ¿Sabes por qué? Porque esto es personal. No es familiar, no es congregacional, no es matrimonial, es personal. Así como Cristo tumbó a San Pablo y pues era un encuentro personal con Cristo. Así es un encuentro con la palabra de Dios. Y tenemos aquí todas las herramientas en la enseñanza para ya no ser los mismos. Después de leerla, entenderla, creerla y practicarla. Hay mucho más que vas a aprender. Yo solamente te di así como que algo así por encimita. Y lo hice al propósito para que te entre no solo la curiosidad, sino el hambre, la necesidad de llevar una vida diferente. Pues que Dios les bendiga.